Muy buen día a todos, realmente un placer de vuelta estar con ustedes, nuestros amigos cafeteros. ¿Puedo decir eso, Seba? Sí, claro. Sabateros, los sabateros. Los sábados a las 8 de la mañana. Sabatino. Los sabatinos. Bueno, realmente en un programa, Sebastián, Dani, darle las bienvenidas a ustedes. Y bueno, un programa especial por la importancia que reviste la visita, la gravitancia, si se dice de esa manera, del doctor Benjamín Fernández Bogado. Bienvenido, mi querido doctor. Bienvenido al piso. Gracias, Enrique. Y gracias a los amigos que están acá compartiendo este buen café, ¿eh? Buen café Muy de buen la café, mañana del Marley. sábado. De la familia Bob Marley. Muy bueno. Un saludo. Jamaiquino, muy Jamaiquino. A Christian Bosman. A Cristian Bosman, un saludo de paso. Saluda a Cristian. Saludos. Bueno, Tienen los mejores cafés de sombra. Café de sombra, exactamente. De muy buena calidad y muy destacado en el gusto de Starbucks en Londres. Qué Y espectacular. está número uno. Tú sabes que acá tenemos justamente Sebastián. Vamos a tirarle un chivito. Está haciendo café en Paraguay. Ah, qué bueno. Canín de Yu. En Canindeyú. Buen sitio. Tiene una buena combinación de humedad, Exacto. de altura. Sí. Y bueno, estás cerca de la competencia de ese gran mercado que es Brasil. Exacto. Pero Bueno. somos los únicos que podemos mostrar los cafetos en Paraguay. Qué bueno, ¿eh? No hay otro. Cualquier cuestión de Eso asesoría, te Sí, vamos a hacer claramente. bastante Claramente. accesible. No, Vamos a- en gusto, en placer. Bueno, claramente. Benjamín Fernández Bogado, Dani y Sebastián, y toda la audiencia que ya sabe y no necesita presentaciones, comunicador, periodista, abogado, un intelectual de primera línea. Yo creo que uno de los mejores intelectuales y sobre todo la gravitancia que tiene en el peso intelectual de su comunicación permanente. Una persona que desde su propio medio de comunicación articuló su propio, que no es nada fácil, ¿verdad? Posicionarte en un mundo complicado como el tema de los medios en Paraguay. Y bueno, una persona que toda la gente está esperando su columna, está esperando siempre sus opiniones sobre diversos temas. Y bueno, Hoy en día su tenemos- Twitter también. ¿Eh? Los Twitter que mete. Anda tuitero como loco, Benjamín. Sí. No, solo una vez a la mañana. No, genera Una poesía. una poesía. Estuve hablando de esto con el querido Juan Pablo, Sí. que es un capo que tú me entrevistó hace poco en otro medio, que es digno representante y heredero de mi querido Benjamín. Benjamín, estamos en el piso, estamos en Tomemos un Café. La gente quiere escucharte. Esto ya se fue promocionando días atrás. La gente está ávida. La gente nuestros amigos del sábado y del café preguntan, hicieron varios cuestionamientos en el sentido positivo de qué ibas a hablar. Y sobre todo muy contentos con tu visita. Acá todo el canal está feliz que vengas un poquitito. Y venís en una fecha especial. Venís en una semana de marzo que tiene una reminiscencia importante. Dani, ¿vos te acordás de En marzo? 1999. De la que fuiste protagonista. Yo. ¿Estuviste en la calle? Estuve en la calle, sí, estuve en la calle. Es cierto, Benjamín. Estuve en la calle. Aquello fue una primera gran prueba a la democracia paraguaya, porque habían matado, como nunca había acontecido, a un vicepresidente un 23 de marzo, y eso desató una manifestación como no teníamos memoria. Llenaron las plazas estos jóvenes y protagonizaron una épica extraordinaria. Un 26 de marzo mataron a 9 jóvenes en la plaza y un par de días después forzaron la renuncia de Raúl Cubas. Yo tenía 16 años en el Colegio Cristo Rey. A con usted, mi- soliviantado por los jesuitas. Exacto. Y ahí con un jesuita- con mi radio a pila era Y- toda la madrugada, era, ¿eh? Bueno, ahí había y Oliva, que es jesuita, Sí. que fue el que daba misas ahí en medio de la Falleció plaza. hace poco, ¿eh? Falleció hace poco. O Y sea desde el que- edificio del Zodiac, eso me acuerdo. De ahí Sí, empezaron sí, algunas ahí cuestiones. se disparó. Había de- ráfagas. se disparó desde ahí. Rafa un poco. Benjamín había sido muy recientemente, ese año 99, en el año 92, constituyente. Uno de las personas y de los cerebros brillantes que escribieron y modificaron esa Carta Magna y no la pudieron terminar. En una sola asamblea no se termina. Y obviamente la Carta Magna tiene vida propia y como decía este congresista que escribió Los sentimientos de la nación, Quintana Roo, el mexicano que hablaba de los sentimientos de la nación, obviamente tienen que ir modificándose y ajustándose a los nuevos tiempos. Estamos hablando con Benjamín y quiero recordarles eso. En ese momento, él siempre fue, en el 99 ocurre esto, y él fue un recurrente nuestro de referencia obligada. Benjamín, ¿qué pasa acá? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué decimos en algunos casos ante esta situación? Y bueno, hubieron varios
o varias lagunas que no fueron posibles hacerlo. Y en el 99 ocurrió eso. Estamos hablando subiendo la escalera. ¿Qué ocurrió? Y no estaba previsto, por ejemplo, la renuncia a un presidente y la muerte de un vicepresidente. La doble acefalía que habla Benjamín. ¿Qué sentiste en ese momento como una cuestión, la pucha, no hicimos esto, nos faltó tiempo, nos faltó luces? ¿Qué pasó? Bueno, toda una constituyente es siempre una práctica imperfecta de la razón humana puesta al servicio de la patria. Éramos 198 y es la primera constitución paraguaya que se escribe en libertad y en democracia. Todas las anteriores o fueron caprichos de dictadores o simplemente imposición de un gobierno de turno o de un grupo de ocupación, como fue la de 1870. Paraguay había terminado la guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay, y salió una constitución de ese periodo. Yo creo que lo más importante de la constitución es el hecho de haber convocado a toda la sociedad en su conjunto para redactar algo que realmente nos representara en nuestros anhelos y en nuestras aspiraciones. Algunos afirman de que escribimos una constitución pensando demasiado en lo que había sido nuestra historia autoritaria y que le dimos demasiado poder al Congreso y le hemos sacado varios al presidente de la República. Que creamos instituciones nuevas como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, que nosotros creíamos que en teoría debería de funcionar para tener mejores jueces y mejores fiscales, pero sin embargo ahora es noticia que un miembro del Consejo de la Magistratura es señalado como significativamente corrupto y apartado del mismo. O sea, yo creo que toda obra humana es siempre pasible de errores y de faltas como la que tuvimos en el 92. Hay en muchas oportunidades también yo he tenido la posibilidad de plantear que no tuviéramos un Congreso bicameral, que tuviéramos una sola cámara que significara una posibilidad de ser más expeditivos, menos costosos. Ahora, de hecho, se le acusa a un presidente de la República y a un vicepresidente de haber pagado durante 5 años un mensalao para mantener la lealtad de 50 y que con eso se evitaba un juicio político siempre en la Cámara de Diputados. O se permitía que Sandra Quiñones nunca fuera pasible de juicio político porque habían 50 votos ya comprados que evitarían cualquier posibilidad de este tipo. Pero siempre debo decir que la Constitución es menos trascendente que la verdadera voluntad de los seres humanos que están reglados por ella de cumplirla. O sea, si la Constitución pretende ser realmente un documento que nos sirva a todos para enmarcarnos en el Estado de Derecho en el que vivimos, evidentemente tendríamos que tener también paraguayos convencidos de ser reclados por la norma y no de buscar el atajo, de no violarla, de no traspasarla, de no ignorarlas. Y yo creo que en ese sentido los paraguayos todavía tenemos un resabio autoritario. Ajá. El que tiene el poder se cree por encima de la norma, el que dice que tiene la posibilidad de conseguir votos cree que puede cambiar la Constitución vía enmienda. Yo recuerdo, y esto es una cosa simpaticísima, yo era miembro de la Comisión de Redacción y Estilo, y le dije al presidente de la convención, que era Óscar Paciello, le dije acá en el artículo de la reelección del presidente hay un error. Óscar Paciello padre. Exacto, un error grave. Dice, el presidente y el vicepresidente electo en elecciones el 15 de agosto durará 5 años improrrogables de su mandato. Punto. Y después continúa diciendo, no podrán ser reelectos en ningún caso. Yo le dije a Paciello, ¿qué falta hace de que digamos 2 veces una misma cosa? Es una redundancia. Claro, si se dice 5 años improrrogable, es lógico que no haga falta que lo diga. No, y me dijo Paciello, mira, Benjamín, yo te voy a decir, soy un poco más viejo que vos. Yo tenía 31 años en esa época. Y entonces le digo yo al doctor Paciello, mira, Benjamín, si no trancamos esta puerta con doble llave. ¿Vos conocés esa puerta de doble llave? Bueno, esa es más o menos lo que queremos evitar. Pero te adelanto que 10 años después, cuando esta Constitución pueda ser modificada, alguien va a venir a patearla buscando ser reelecto. Por eso, ¿se le puede reclamar algo a esa Constitución con todo lo que cambió Paraguay? No, yo creo que... ¿Ustedes pensaron en lo de hoy? Yo creo que muchos de esos documentos que están expuestos ahora... A mí me sorprendió escuchar, por ejemplo, al fiscal Emiliano Rolón hablar bien de nuestra Constitución. Los paraguayos tenemos una gran fascinación de desmerecernos a nosotros mismos. Esa es una pasión paraguaya. Cuando haces algo, si alguien no te dice que lo hiciste mal,
desconfía porque no es paraguayo. Yo siempre digo que en el Paraguay se tolera al que tiene éxito solo si se está seguro que tiene cáncer. Entonces dice alguien, qué buen tipo que este tipo es. Ya qué no va a capaz, generar molestia, pero va a morir. pues, no sabés lo que tiene. Bueno, y eso nos pasa un poco también con este tipo de cosas. Cuando uno ve, tú eres argentino, cuando yo voy y veo, la Argentina también puede ser más o menos envidiosa y puede haber, pero nosotros somos campeones en envidia. Somos los campeones. Entonces, todo lo que hagamos. Y Emiliano Rolón dijo hace poco que es la constitución más extraordinaria que ha sido escrita en América Latina. Y cuando voy a foros en Colombia, en México, yo enseño en muchos de estos países, me dicen, ¿cómo hicieron una constitución de este tipo en el 92? Ustedes tienen, por ejemplo, en el tema de garantía de libertad de expresión y de prensa, cosas que no han sido puestas en ninguna constitución. No. Tienen la cláusula de conciencia con rango constitucional. Tienen el secreto de las fuentes con rango institucional. Tienen el acceso a la información pública con rango constitucional. O sea, ustedes se adelantaron en un montón de cosas. ¿Quién fue el que fue metiendo todas estas cosas? Bueno, muchos de nosotros que habíamos vivido en el exterior y que creíamos que era una gran oportunidad de transformar el Paraguay a través de la Constitución, vinimos y colocamos muchas de estas ideas dentro de ese documento. Yo recuerdo haber venido a Estados Unidos después de pasar 3 años en Minnesota, había leído mucho a Jefferson y yo creía que podríamos hacer algo de Jefferson y su aporte a la Constitución americana del 76. Y bueno, y eso realmente nos llevó a una conclusión. Yo creo que no hay constitución que sea mejor que el ser humano, que la aplique, que la viva, que la sienta. O que el sentido común, o que el mismísimo sentido común. También. Por ejemplo, en el tema de la reelección, no hace falta más que leer el texto en el primer renglón, sin leer el segundo, para darse cuenta que esta Constitución no permite la reelección. Así mismo. Y no permite la reelección significa no podés tocarla a no ser que tengas una mayoría y que convoques a una reforma y que puedas cambiar ese artículo. Eso sí se hizo con temor a lo que se estaba haciendo. Pero por supuesto, ya veníamos de un gobierno de 35 años de Stroessner y no queríamos que nadie tuviera la posibilidad de ser reelecto. Ahora es probable que alguno diga, bueno, pero ¿por qué no le damos una reelección en forma alternada? Claro, está bien. Así como tiene Chile, por ejemplo, que no es una reelección continua, sino que deja pasar un periodo y luego retorna. ¿No? Eso pasó con Lagos, eso pasó con Bachelet. Chile, por ejemplo. Benjamín, en esa cuestión, para no salirnos, porque es tan apasionante toda esta parte de la historia, y aquí nomás, 31 años Benjamín tenía un pibe. Benjamín, ¿tuviste interlocutores válidos en el sentido de gente que colaboró? ¿Había gente de mucho nivel académico en el caso de lo que fue la constituyente y que fue fácil conversar y ponerse de acuerdo? Acordate que en el 92 venía salía del estronismo el Paraguay, y con una confrontación fuerte entre los partidos políticos todavía exacerbada. Sí. Y se sentaron todos por primera vez en un gran foro en esta constituyente a sentarse diferentes partidos a opinar sobre la república, de diferentes extracciones ideológicas. Eso hoy es posible. Enfrentadas. Ahora hay una palabra que define mucho las relaciones políticas, que es la polarización. E incluso los estrategas políticos dicen la única manera de poder ganar algo es polarizando. O sea, si no haces que la confrontación sea virulenta, ofensiva, agraviante, insultante, no vas a ganar. Eso nos viene mucho de un tipo llamado Steve Bannon, que fue el asesor de Donald Trump, que terminó engañando a toda una sociedad que tiene, de las 100 mejores universidades del mundo, 85 son americanas. Y los americanos cayeron en la trampa. Ahora hay un debate enorme acerca de si hay que juzgarlo o no a Trump en los tribunales de Nueva York porque pagó a una prostituta con la plata de su abogado Cohen. Entonces yo digo, el polarizar, es cierto, nos saca perspectiva. En esa época había un elemento dominante de hagamos un documento que nos haga dignos de la democracia nueva que estamos construyendo. Es verdad. El golpe fue en el 89, la convocatoria de constituyente finales del 91. Hasta la atenta mirada de la milicia todavía en ese momento. ¡Claro! Árbitro de la situación, enojado porque en aquella oportunidad no se permitió permitir la reelección de Rodríguez, o que él fuera candidato y cosas parecidas. Doctor, por nivel intelectual también era diferente. A eso iba yo. Imagínense que la calidad era enorme. Ahí estábamos profesores y alumnos que veníamos de universidades en donde se hablaba mucho del Paraguay que no teníamos y que sí lo queríamos. Lógico, en el debate entre 198 hay de todo, se creó una bancadita campesina que tuvo mucho impacto en el sentido de reclamar descentralización que no se llevó a la práctica, como también como una mejor agenda en los temas del interior.
Pero también ese fenómeno cambió. En estos últimos 10 años la migración campo-ciudad fue del 80%. Paraguay es hoy un país urbano. Sí. Solo un 20% es rural. Entonces, una situación como esa, indudablemente nunca podrá ser contemplado como fenómeno completo dentro de una constitución. Ella siempre es una obra imperfecta, siempre hay una realidad que termina sobrepasándola. Por supuesto. La Constitución norteamericana fue sujeta de enmiendas a lo largo de sus más de 200 y tantos años de gobierno. Absolutamente. A eso me refería cuando decía Quintana Roo, hablaba de los sentimientos de la nación. Pasa el 92, llega el 99. Todavía una sociedad alborotada, Sí. una sociedad todavía dando sus primeros pasos en una cuestión institucionalmente democrática con instituciones nuevas. Acuérdate que ellos crean el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, entre Ministerio otras, Público. Ministerio Público, imagínense. Entonces, con respecto a informaciones, ¿qué dijiste? No, es la constitución más garantista Claro, en ese de la aspecto libertad de garantista. expresión y de prensa. Entonces la gente no entendía. Dedica 6 artículos. Claro. ¿En qué constitución hay Nada, 6 ninguna. artículos dedicados al tema de la prensa y de la expresión? Al monopolio no hay mucho, ¿no? No, está en contra del monopolio. Absoluto. No, nosotros somos un país bastante abierto en ese sentido. Es cuestión de echar mano a la Constitución. Hay que excitar su uso también. Pero es ahí donde el sistema se acomoda a la necesidad. Claro, Y el claro. sistema funciona o no funciona, depende de qué lado estés. Claro. Y ahí es cuando en ese momento, imagínense, ocurre en los 99 con todas esas lagunas, justamente asesinado un vicepresidente, renuncia un presidente, y queda la República en zozobra. Queda la República, digamos, tratando de evaluarse a sí mismo si qué es lo que se hizo Pero bien, año se y hizo pico mal. antes, Lino Oviedo van a las internas, Era la interna del, lo sacan, Claro. Raúl y Argaña lo ponen ahí de vicepresidente. del 97, gana Lino Oviedo. Y yo recuerdo haber tenido una conversación con el general Oviedo en la embajada de Israel. Él estaba yendo a un viaje de visita oficial. Entonces el embajador me invitó para sentarme en la mesa con él. Y en un momento determinado dice Lino Oviedo, en realidad, Benjamín, yo no creo en la democracia. Este país hay que tratarlo a patadas. Y yo le dije, mira, general, yo te voy a decir una cosa. No, yo entré preso en el Departamento de Investigaciones, en las mazmorras del peor sitio de la dictadura. Me echó este gobierno y yo no voy a permitir de que vos me hables como que nosotros no nos merecemos la democracia. Vos estuviste al servicio de la dictadura hasta que en el año 89 despertaste porque te apareció una epifanía democrática. Pero para que me vengas a decir ahora, 5 años después, que vas a mantenernos a nosotros a patadas, estás equivocado. ¿Qué te dijo, Benjamín? ¿Qué te Y me dijo? salió con el argumento de que la convicción democrática todavía no está hecha. Él era un autoritario, Pero- él era un fascista. Hoy hay candidatos a presidente que piensan más o menos parecido. También, Que- el fascismo sigue siendo demasiado atractivo. En el Paraguay Sí. se dice una cosa que cualquiera que tuviera un poco de memoria histórica se espantaría, aborrecería. Dicen Dios, patria y familia. Sí. Ese era el grito del fascismo Es verdad. italiano de Es Mussolini y el grito de guerra de Franco. Es verdad. O sea, Muchos candidatos senadores que dicen eso. claro. O sea, que ¿Quién no se es eso. animaría a decir eso en un país civilizado? Nadie. Es como hacer el saludo de Hitler en algún lugar público. Eso es una cosa avergonzante, pero forma parte de la polarización. La cuestión es que Totalmente quiero de que te enojes de una manera tal que confronte contigo de esa manera y en ese territorio. Hemos perdido el debate, nunca hubo el debate ideológico que necesitó el Paraguay probablemente, No, Benjamín. Hoy hemos perdido, hoy en lo que hablas de dividir entre los que creen en Dios, patria y familia, Sí. y el resto no. Sí. Si nosotros no estamos con ellos, somos Claro, una patria. Igual que la discusión sobre la reforma educativa en Paraguay. Aquí tenemos un problema gravísimo. Chicos de 6º grado no saben leer ni escribir. Entonces hay un problema grave que hay que resolver. Porque se supone que del 2º grado ya tendría que ser capaz de leer y de comenzar a escribir. No, el debate sobre la transformación educativa es sobre la cuestión de género. Si me vas a plantear o no de terminar siendo gay porque yo te enseño tal o cual cosa. Claro, no. Eso es polarización, eso es mentira, eso es engaño, eso es decirle a la gente, ¿saben una cosa? Los trato de reverendos estúpidos y giles que les estoy diciendo con esto de que van a seguir siendo idiotas por mucho tiempo. Imagínate lo que dice Benjamín. En 1921, Ramón Indalecio Cardoso, creo que guaireño, Sí, señor. un educador que inicia la reforma en el Paraguay. La reforma educativa la hicimos nosotros en el Paraguay. Después vinieron ya cuestiones, digamos, internacionales, pero vos sabés que él obligaba al peso al alumno para poder determinar un poquitito los niveles en cuanto a la asimilación de conocimiento. O sea, nosotros tenemos nuestra propia reforma, pero lo que dice Benjamín es fantástico.
La polarización hoy quedó entre lo bueno y malo. Si no estamos en un bando, somos buenos. ¿Y sabes qué me impresionó, Benjamín? Te voy a decir, nunca lo digo y mucho menos aquí. Yo le tengo mucho respeto a una persona porque es generacional. Lo vi nacer, arrancó como independiente dentro del Partido Colorado, lo cual no es poca cosa, es de valiente. Pero me impresionó el discurso de Enrique Herrera la otra vez. No, lo encontré al sobrino en estos días en una galería. Le digo, estoy absolutamente decepcionado. No, sorprendido es una cuestión que vos como conductor podés decirlo. Yo tengo licencia para decir todavía cosas más graves. Cierto, es verdad. No, yo estoy decepcionado. Es alguien que tiene exactamente conciencia de lo que es correcto e incorrecto. Tiene conciencia. Tiene. Sí, absoluto. Él se puede calificar a algún necio que no lo tenga y por lo tanto hay que juzgarlo en función de su necedad. Sí mismo. Pero este no. O interés. Este no. Claro. Entonces me dice el sobrino, es que está muy interesado en seguir siendo sostenido financieramente por Cartes. Y por eso lo dice. Porque él busca, y esta semana hemos tenido un agravio insultante. O sea, lo de Salín no está muy lejos de la Salín verdad. de Busarque, eso Lo iba de a decir. Salín no está muy lejos de la verdad. Claro, pero también Salín cae en el juego que el otro quiere plantear. Polarizamos. Claro. El otro se queda a un lado, yo me quedo en el otro lado y comenzamos a diatribas contra diatribas. Pero una persona como esta, que bien lo dice y lo apunta Enrique, que pintaba bien, su movimiento se llamaba Dignidad Republicana, era una especie de continuador de la tradición del padre que venía de los movimientos del Mopoco, de los críticos colorados a Stroessner, hoy termina siendo un fascista de lomo y daca, sabiendo exactamente la gravedad de todo lo que afirma. Y se ríe, y es probable que él crea, como sofista que pretende serlo, de que nos va a convencer en el futuro de que él estuvo equivocado porque las condiciones eran diferentes. Claro, llamativo, tremendo ese discurso de odio, un discurso de los 80, realmente no esperé. Y lo comento porque creo que es importante. Me parece que un programa como el tuyo y contigo acá, si no lo resaltaras, también serías cómplice con tu silencio. Claro y es bueno que lo digas. Claro. Vos sabés que decía, vamos a tener que ir a un café, pero te voy a decir algo que dijimos la semana pasada, Benjamín, y después quiero un poco tu opinión. Hannah Arendt decía, hace muchos años atrás, decía, estamos viviendo épocas oscuras, tiempos oscuros, porque los malos perdieron la vergüenza y los buenos perdimos la esperanza. Y quiero adentrarte con eso a lo que estamos viviendo hoy, a esta sociedad anómica, a una cuestión realmente oscura en la que está atravesando el Paraguay. Pero vamos a hacerlo después del café. Vamos a pedir más ¿Te café. parece? ¿Más café, café? Dani? ¿Sebi? Marley. Ok, Marley. Estamos De al aire. aproximadamente 3.000. Bueno, Está bien. ¿Y? volvemos un poquitito. Está lindo el debate. Acá el debate está interesante entre café y café. Generalmente es mucho mejor en los cortes. Mucho mejor. Parece que... Eso ocurre Sí, siempre. y sobre todo me sorprende Sebastián, me está diciendo barbaridad en los cortes. El corte. No quiero que me lo diga ahora. Pero son barbaridades. No, pero viniendo de un argentino y las condiciones No. económicas de la Argentina, Pero- yo entiendo que para ti esta normalidad que tenemos Me encanta. es extraordinaria. Lo mejor de Paraguay, y que yo siempre lo digo, es roban. Yo no voy a negar que roban, hacen todo lo que tengan que hacer ellos. Ahora, a mí yo me levanto todos los días y me dejan trabajar tranquilo. Cosa que en Argentina no podía. Claro. Yo todos los días me levanto, salgo, hago mi puesto, hacer tu trabajo, hacer tu trabajo, usted hace el suyo, pero ellos roban y no molestan. Ya con que no molesten es un montón. Que genera un montón de falencias. No te molestan a vos. indiscutibles. Sí, no. No te molestan a Te vos. permite- Tocaste a un ver. tema justito, Sebastián, que voy a decir. Le Sí. molestaron a Benjamín. No solamente le molestaron, le amenazaron. Yo estaba hablando con Daniel. ¿Cómo sentiste? Vamos a entrar al Paraguay de ahora, Benjamín. Bueno, pero yo no quiero desalentar tampoco lo que somos. Nuestro trabajo en democracia no ha sido tampoco exento de éxito. Hemos tenido por supuesto, participación una cantidad. ciudadana, hemos tenido la posibilidad de acabar con modelos autoritarios. Es Cada uno de nuestros autoritarios o proyectos autoritarios acabaron en una década. Es verdad. Algunas de una manera violenta, como el caso de Argaña, otros en forma de un exilio, el caso de Oviedo, o el caso de Cartes con un destino casi seguro en un Oye, das tribunal por americano. terminado este Total, tema. es una década que se acabó. Muy Todos bien. nuestros autoritarios duran 10 años. Ah. No, Cartes asume el control del país en el año 2013. Estamos en el 2023. Claro.
sea, han pasado 10 años. El golpe Pues de estadística veo decir que es nomás luego el tiempo de nuestro... Claro, del desgaste de nuestros líderes políticos. ¿Y es casualidad Y o está digitado? No, 89, cambio, cambio de golpe a Stroessner. tan El 99, preciso. Ustedes saben la palabra que se usa cuando se trata de algunos productos que dejan de ser útiles: obsolescencia programada. Y yo diría que nuestros autoritarios tienen una obsolescencia programada de 10 años. Y después de 10 años tenés que cambiarlo. Por algo místico. No, porque realmente no puede resistir más que 2 periodos alguien que se encuentre en esas condiciones. Algunos personajes políticos han sobrevivido a lo largo del tiempo haciendo grandes periodos de cuarteles de invierno. Euclides de Acevedo es uno de ellos, que entró, salió, ahora es candidato a presidente. Yo lo que creo que detrás de todo esto es lo que existe también un cansancio y un hartazgo de la ciudadanía con respecto a ciertos personeros y sus modelos de vivencia. Este es un país que necesita arreglar muchas cosas. Necesita arreglar el robo dentro del Estado, que es, lo dice el Banco Mundial y el Banco Interamericano, de 1.600 millones de dólares año. Esos son más o menos del 14% del presupuesto. Hay una evasión impositiva fiscal de casi 2.500 millones de dólares. O sea, si nosotros tuviéramos esa plata, duplicaríamos la inversión en materia educativa y no estaríamos en el puesto 138 de 142 países. Qué locura. Eso significa finalmente que nos enfermamos más, que somos más pobres, que tenemos más problemas con la criminalidad. El 93% de la pobreza en Paraguay es básicamente relacionado al tema educativo. El pobre paraguayo no terminó el 2.º grado. Y pasa una cosa igual con los 15.000 presos que tenemos en nuestra penitenciaría. O sea, detrás de todo esto está de nuevo el factor para mí central, que es la cuestión de la educación, de lo que dejamos de hacer con la educación. Uno piensa que nunca le va a tocar eso. Sí. La corrupción mata. En algún momento te mata la corrupción, te toca. Te mata y te empobrece. Te toca en la justicia, te toca en la educación, en la salud, te empobrece. en la seguridad. Pero, claro. Va una de las mías, aviso. Sí, dale. Esa ignorancia en la que vivimos, pues me incluyo, ¿no te hace más feliz, estar más tranquilo? No. ¿No te hace saberte? ¿De verdad creemos que el saber más nos va a hacer mejores personas, más felices? No, eso se parece a un amigo mío que cuando yo era niño iba al interior a pasar vacaciones de verano y era analfabeto. Entonces todo el mundo se oponía a que él aprendiera a leer y escribir porque sería infeliz. Yo luchaba contra todo el grupo de gente diciendo, no, él tiene que aprender a leer y escribir porque eso significa la posibilidad que él lea su propia condición. La lectura tiene una capacidad enorme de abstraerte de todo y comenzar a pensar en ti mismo, porque es tridimensional. Te lees a ti mismo, lees al autor y lees a los personajes. Entonces, leer significa entenderse a uno mismo. Yo no creo que nadie sea feliz siendo ignorante. Al contrario, tiene menos oportunidades, menos posibilidades, se enferma más. La medicina cubana, su éxito más grande es que tiene un nivel de escolarización alta. Y entonces hay muchísima gente que sabe que tiene que ir a vacunarse, que tiene que ir a hacer sus controles, lo hace también de manera impositiva, porque hay un comisario ahí en el barrio que se encarga de decir, te fuiste al hospital, si no te fuiste no tenés la cartilla y no podés retirar la comida. Pero yo creo que la Argentina, y eso me parece mal que lo vengas diciendo tú, porque te voy a recordar una historia de un presidente argentino que fue un campeón de la educación. Se llamaba Faustino José Sarmiento. Pero Sarmiento, que no le quería nada al Paraguay, terminó muriendo aquí en Paraguay. Y Sarmiento le reunió un día en la Asociación Rural, en el año 1864, y le dijo a los ricos argentinos, inviertan, señores, en educación, pero no lo hagan por solidaridad, háganlo por codicia. Porque si ustedes no lo hacen, ustedes pocos que tienen mucho, se enfrentarán con los muchos que tienen poco. Y esa grieta entre ustedes se llenará con la sangre de ustedes. A ustedes se les matará, a ustedes se les secuestrará. Por eso paguen más tributos para que tengamos Argentina con una mejor educación y que eso signifique, ¿por qué no?, el tener menos violencia, menos criminalidad, menos grieta, que es una palabra que ustedes usan mucho. Y no pasó, ¿eh? Claro, Perdón. en ese esquema que hablaba Benjamín, en el esquema de lo que implica, hoy estamos a 30 días de un nuevo gobierno, con nuevas propuestas. Sí. Estamos asintiendo, no puedo no preguntarte, Benjamín, y no podemos no tocar el tema, me lo está también acá así calando Dani desde hace rato. Pase lo que pase el 30 de abril, si gana el Partido Colorado o pierda el Partido Liberal o La concertación. va a haber necesariamente un renuevo, un otoño o una primavera. Tendrán que rejuvenecerse los cuadros,
tendrán que revitalizarse porque esta oferta electoral que hoy presentan los partidos tradicionales ya no se puede presentar en el siguiente periodo. Esto. ¿Crees que maduró la gente? ¿Crees que esta crisis va a implosionar? ¿Qué pasa con el Partido Colorado hoy? Vaya, varias preguntas. Eso vale casi para una exposición de 2 horas. Sí. Pero trataré de responder en 2 minutos. Como hoy no nos cobraron. Estamos felices. De 2 minutos. Diría que esto ya no puede continuar. Uno de mis últimos libros se llama No da más. Y no da más significa acabarse un modelo en el que hemos venido viviendo demasiado tiempo. Si ganara Peña, no podría gobernar con Cartes sin ser extraditado. Y estaríamos repitiendo la misma historia, un déjà vu de Cubas con Oviedo. Eso significa una crisis de gobernabilidad a muy corto plazo. Peña no es un actor político, no es alguien que tenga un oficio como tal. Él es simplemente un puppet, un títere de Cartes y por lo tanto no puede tener capacidad ni autonomía para negociar nada. No tiene autoridad frente a los propios colorados que le cuestionan el haber adjurado de su condición de liberal y ponerse el pañuelo de Bernardino Caballero al cuello. ¿Pero el voto soberano le hace el poder? No, le hubiera tenido que dar si él hubiera hecho campaña por sí mismo y no Cartes como diciéndole, mira, no te has venido ahora, te estuve esperando, ¿qué pasa? Si querés llegar a ser presidente tenés que venir ahora. Sí. No, ese fue un maltrato diciendo una cuestión de niño, diciéndole, che, mira, acá ya te estoy llamando la atención y cuando trates de sacar un decreto y no me consultes, ya sabes cómo te va a ir. Yo creo que en este momento Peña estará cruzándose los dedos y pidiendo a los americanos que se lo lleven antes de las elecciones. De manera tal que si pudiera ganar, pudiera decir yo voy a gobernar porque ya no lo tengo a soplándome en la nuca algún tipo de recomendación que tengo que hacer como presidente. Si ganara la Concertación, también es un desafío la gobernabilidad. No va a ser fácil, este es un estado mayoritariamente manejado por colorados, con sindicatos muy fuertes dentro de la estructura, donde hay que reformar el Estado, porque con este Estado no se puede ser eficiente, no se puede gastar bien los recursos, no se puede llevar adelante una agenda en salud, en educación. Es complejo desmontar un Estado de estas características. Generalmente quienes los desmontan terminan siendo peores que los desmontados. El caso de Rusia, por ejemplo. Sí. Cuando se dio el vacío de la partida de los soviéticos, vinieron los oligarcas. Sí. Y los oligarcas tomaron todos los aparatos de producción y colocaron a Putin. Y Putin dijo, la única manera que yo puedo desembarazarme de esto y reforzar mi idea de ser el nuevo zar de la nueva Rusia es metiéndole una guerra a Ucrania. Bueno, y mirá cómo estamos. Entonces yo creo que esta historia es que nosotros tenemos que buscar a alguien que realmente vuelva a entusiasmarnos con la democracia. La democracia no es hoy un sistema entusiasmante. 60%, 6 de cada 10 paraguayos, piensa que un gobierno autoritario sería mejor que cualquier mejor gobierno en democracia. Como te dijo Lino, yo las patadas. Exacto, y es mentira, porque si nosotros miramos, solamente uno de los peores gobiernos en democracia es el de Mario Abdo Benítez. Asfaltó 4.500 kilómetros de ruta. Stroessner en 35 años asfaltó 1.500. O sea, Mario Abdo Benítez le hizo, pero 3-0 de manera gravitante en 5 años. Ahora tiene a Abdo Benítez cada vez que los estronistas le cuestionan, porque él estuvo en el entierro de Stroessner en Brasilia cargando el féretro del dictador, pueden decir, mire, yo he sido mejor que Stroessner en materia de rutas. Ya veremos la calidad de las mismas y la cantidad de cosas extrañas de asfalto ahí en el medio. Pero eso será otra parte de la historia. Claro. Pero yo creo que la Concertación tiene el gran reto de tener que desmontar el sistema, el Estado paraguayo con sus características y de volver a entusiasmarnos con la democracia. Pero hoy la gente no cree en el modelo. ¿A favor de quién? ¿Del empresario como es ahora? A favor de todos los paraguayos. El empresario no es enemigo del trabajador, ni viceversa. Por ahí, de una manera oculta, ahí está cuenta que es el empresario o el pueblo. El empresario le encantaría tener un sistema previsional que funcionara, por ejemplo. Sí, paga para eso. Absolutamente. Y sin embargo no tiene cobertura y sus empleados cuando tienen algún problema no encuentran cama y no encuentran terapia. Sí. O sea que diría, pero yo soy dueño del IPS, ¿por qué no funciona esto? O sea que le conviene al Estado un IPS que funcione, por ejemplo, en forma específica. Sí, ahora, pero eso, lo que yo Paraguay es pro empresario, el gobierno por lo menos. Se lo nota pro empresario.
Sí, bueno, nosotros somos un país con una economía favorable a una economía de libre mercado. Exacto. Y que funciona imperfectamente como todo mercado. Exacto. El mercado finalmente no es todo lo que Adam Smith había pensado cuando había escrito lo que escribió. Pero yo creo que ahí en el Zócalo preguntan acerca de si vamos a tener un cambio general. Yo creo que no hay nada que asuste más al paraguayo la palabra de cambio y general. ¡Wow! Incluso aquel que le conviene el cambio. Exacto. Este país es salvajemente conservador. No es conservador, es salvajemente conservador. Entonces, mientras se le plantea de que hay que hacer el cambio, no hay que decirle que hay que hacerle el cambio. Hay que hacer el cambio una vez cuando se llega y sin que lo sepa ni sin que lo sienta de primera instancia. Y ese fue el error, Benjamín, crees vos, en todos los gobiernos que se sucedieron después del 92 con el tema de la modificación de la Constitución, que se avisa que se va a hacer tal cosa y no se reúne nunca y no hay acuerdo jamás. Claro, porque nosotros tenemos que conseguir también la idea de ponernos en la posición cómoda de empujar los éxitos y las conquistas que tuvimos. Sí. ¿No? Enrique es un pelotero, ¿no? Está con la selección, viaja con la selección. Una vez, a mí me gustaba jugar al fútbol 70 kilos atrás, ¿no? Y jugaba bien al fútbol, ¿eh? ¿De qué club son? Del Olimpia, por supuesto. Y entonces... Ahí te preguntó eso practiqué del Olimpia. Y le dije una vez a un defensor de la selección paraguaya, quizás uno de los mejores, le dije, ¿en qué momento del juego es el peor momento para la selección paraguaya? Y me dijo, el peor momento 1-0 a favor nuestro en los primeros 30. Le dije, pero caramba, en los primeros 30, 1-0 significa 2 antes del primer tiempo, 3 al inicio. Jamás me dijo. Eso significa que nos van a empatar y nos van a ganar. Y yo le dije, ¿y cuál es el mejor momento? Y el mejor momento es 88 minutos del segundo tiempo, 0-0, córner a favor nuestro, ¿no? El tanque Torres entró 7 minutos antes. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Sí. En el imaginario popular paraguayo, la épica del país es 88 de cabeza y en el Guarará. Es verdad. Entonces, nuestro éxito es el cabezazo, el Guarará y sobre el final. ¿Y la improvisación? Pero nunca nos sentimos cómodos de ganadores. Es bien, Siempre que ocurre algo que nos va bien, algo malo nos va a pasar mal. Hay que sostenerlo aparte. Claro. El problema es que hay que sostenerlo. Yo le suelo decir a un amigo mío que es el hombre más rico de este país, que no es Cartes, que tampoco es el hombre más rico del país. Y le dije a él, che, ¿cómo te va? Y mal, Benjamín. Yo le dije, no vaya a engañar más. No vaya a engañar más. Yo acabo de saber que ganaste $1 millón. Pero te voy a contar una cosa, Benjamín. En Paraguay nunca, nunca en tu vida digas que estás bien. Por 2 razones. 1, porque vas a generar envidia, y 2, porque te van a perseguir, y 3, porque vas a fracasar. Entonces en el Paraguay el rico es un simulador. Ese simula, miente, dice que le va mal, su oficina se cae todo, no cambia nunca su escritorio, ¿no? Entonces aparece como un miserable. Entonces el tema es que es la cuestión del éxito, nos pone muy mal. Y recuerdo una vez fui a Nueva York a visitar a un amigo que le andaba muy mal las cosas en el Paraguay e inauguró su casa en Queens, una casa de $1 millón. 18 años vivió en Nueva York, le fue muy bien en su negocio de aire acondicionado y me dijo, quiero que vengas de camino a mi casa. Me fui a Queens y le dije, Germán, ¿cómo te ha ido tan bien acá y del Paraguay te fue tan mal? Y me dijo él, ¿cómo no me va a ir bien en Estados Unidos si donde vos te vas dice exit? Exit, exit, exit. Yo le dije, pero exit no significa salida. A mí no me importa, a mí me dice éxito, éxito, éxito. Hasta en el baño dice exit. Hasta en el baño te dicen exit. Yo considero que debemos reivindicar un poco la idea del éxito, sentirnos cómodos con el éxito y empujar el éxito hacia mejores destinos. Pero, perdón, esta persona que vos mencionabas, ¿vos te pensás que la gente que lo rodea y la que no lo rodea no sabe quién es? ¿Hace falta que vaya diciendo, tengo esto, soy esto? No, en Paraguay todo el mundo sabe quién es quién. Bueno, tú eres judío y sabes perfectamente que esa es una característica de tu genética. Sí. La simulación es una característica central de todo. Absoluta. Y funciona, ¿eh? 5.000 años de historia. Claro. A mí me otorgó el Estado de Israel una condecoración en derechos humanos, el Benay Brith. Y fui a Jerusalén y me dijeron, bueno, doctor, quiero que te quedes acá 15 días con nosotros y te vamos a mostrar todo lo que quieras, hablando con todos los que quieras. Y fue una cosa interesante. Le dije, yo quiero conocer un kibushim, pero no cerca de Tel Aviv ni de Jerusalén. Quiero en el desierto del Negev. Y me fui al desierto del Negev a un kibushim y lo que más me maravilló, y eso tiene que ver con lo que apuntaba recientemente, me dice el argentino en el kibutz, me dice, ¿ustedes siguen usando
el sistema de educación de Ramón Indalecio Cardoso? No. Yo le dije, no, ese es del año 1922 y se usó probablemente hasta el 54. Sí, sí. Yo le dije, ¿por qué me preguntás? Y porque acá nosotros usamos la escuela viva, la que combina las actividades manuales con el conocimiento teórico. En ese kibbutz, en el desierto del Negev, Sí. hay una teoría pedagógica, didáctica de un paraguayo que es aplicado en ese lugar por los judíos. Imagínate. Impresionante. Impresionante. Benjamín, en toda tu experiencia, en este trayecto de vida, hiciste dos grandes migraciones, que me señalaba Daniel al inicio. Te convertiste en el clásico comunicador de los medios tradicionales a un riguroso, virulento e inteligente tuitero. ¿Es verdad, Dani? Sí. ¿Lees sus Twitter? Todos los días. Según él, una sola vez al día, dice. Pero genera... ¿Qué viste? Genera pesadumbre. Pesadumbre. Tengo una amiga de origen... El viento norte caluroso. En realidad estaba en clave. Viste que nos explicaba cuándo, de qué manera. Pero entonces el sudor de un montón de gente. Obvio. Enorme. Claro, el viento no, Fantástico. este calor puede llegar a durar un mes, tranquilamente. meses. Claro. Así que esas condiciones. Tengo una amiga que es una paraguaya de origen judío, que fue una gran nadadora, Patricia Marchesca. Claro. Me dijo Patricia, mira, Benjamín, yo antes de subir al metro miro siempre lo que escribís a las 8:10. ¿No? Siempre escribía a las 8:10. Yo le dije, ese es el momento en que inicio mi programa de radio libre todas las mañanas y es el tiempo que me da, porque después tengo que atender a un montón de oyentes con quienes interactúo todos los días 3 horas y media. Pero yo creo que la tarea de la comunicación es la misma. John Dewey decía, comunidad más comunicación es igual a democracia. Yo creo que los medios deben construir comunidades. Y en este momento todos los medios estamos en una situación de cambios enormes. Estamos viendo el fin del papel en los periódicos. Hay una tarea mucho más digital. Ahora hay un programa de este tipo que probablemente no nos vean tanto hoy sábado, pero después cuando lo alces, lo van a ver miles de personas. Porque lo están viendo on demand, cuando ellos quisieran, a la hora que quisieran, en las condiciones que estuvieran. Entonces yo creo que estamos en un tiempo de cambios y hay que adaptarse. Yo siempre he creído que los cambios son siempre un reto, pero no un reto de frustración, sino de desafíos, de ver hasta dónde uno puede llegar y qué puede aportar. Nunca creo que los cambios son completamente revolucionarios en el sentido de dramático, sino que tiende a modificarse en pautas, pero continúan. Recuerdo una expresión de un dueño de periódicos que le dijeron en el 50, cuando la televisión americana comenzaba a surgir enormemente, le dijeron, ¿es cierto que la televisión matará a un diario? Y él respondió, trata tú de matar a una mosca con un televisor. Claro. pero es diferente, tenés razón, Benjamín, y me cuesta ver, porque hemos visto nosotros en esta generación a un Benjamín en un formato de noticiero que el que vos hablaste, y el Benjamín de hoy, que supo adaptarse a los cambios, es lo que la necesidad quiere. Hoy la gente no lee diario, lastimosamente. No leyó nunca luego. Sí, ¿verdad? hay una generación completa que ya no leyó. Yo en realidad, como dice un amigo mío, el problema tuyo, Benjamín, que te jubilaste de la televisión a los 39 años. Te jubilaste muy joven. No, ganaste una beca Nieman, te fuiste a Harvard durante un año. Yo le dije, lógico, cuando una universidad te dice, mira, te elegimos entre 30.000 y además de eso te vamos a dar $300.000 para hacer lo que te plazca durante un año. Vas a estudiar, vas a enseñar, vas a hacer un recurso de la universidad enorme. Bueno, uno termina modificando su vida después de eso. Ahí me di cuenta que yo estaba relatando historias, pero no viviéndolas realmente. Y tuve que rehacer toda mi vida. Yo rehice mi vida a los 40 años. Me tuve que reinventar por completo. Una de las primeras cosas, hay un amigo mío que me dice, el problema tuyo, Benjamín, es que vos, Fernández, tenés de apellido medio falso. Vos probablemente sos judío. Porque no puede un tipo como vos tener esas ideas que tuviste. Por ejemplo, yo dije, sí, pero ¿por qué un hombre que edita un libro se queda solamente con el 2%? El 98% se lleva la editorial, se lleva el que imprimió, se lleva el diseñador de tapa, se lleva el 2% y todos los escritores mueren pobres y marginales. Yo voy a romper esta lógica. Averigué cuánto costaba hacer un libro. Y me encontré de que el precio no era para nada demasiado importante. Pedí prestado una cantidad de plata y saqué mi primer libro, ¿no? Entonces saqué un primer libro que anduvo muy bien, vendió 1.000 ejemplares. Me dijo, pero eso es una enormidad en un país que no lee libros. Después saqué un libro llamado Sacudirse, ¿no? Que fue el libro de ensayos más leído en el Paraguay y vendí 28.000 ejemplares. Después saqué otros libros, ahora llevo 75.000 libros vendidos en Paraguay, a $10. Y un amigo me dice,
hiciste realmente la posibilidad más grande en términos de revolución. No me quieren los editores, no me quieren los imprenteros. Yo le dije, no, ustedes han abusado enormemente de los escritores a lo largo de todo este tiempo. No da más. Y eso no da más. No da más. Entonces, eso me llevó al modelo en México. Yo viví en México 1 año, viví en Estados Unidos 8 años, viví en Inglaterra, viví 3 años en España, viví en el Ecuador durante casi 1 año. O sea que lo que he visto afuera es que hay muchas más cosas que nosotros podríamos aplicar con algo de arrojo nomás. Y a mí no me parece, no me gusta mucho pensar lo que hice, sino que me gusta mucho pensar en lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer siempre es un reto, es un desafío. Alguien también me dijo, debe ser el único caso en el Paraguay donde te han invitado a ser ministro y a ser vicepresidente de la República y rechazaste a todos. ¿No? Muchos de ellos te dicen, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué autoridad moral tenés si no te metiste al fango? No estuviste con nosotros allí donde debieras estar. Yo le dije, no, es como cuando alguien negocia algo. Yo les dije, quieren que yo sea ministro, esto, esto y esto. Claro. Me dan las 3 cosas y entramos y ganamos. Claro. Pero si ustedes me contratan para tratar de llegar a la Copa Libertadores y me dan el equipo de Recoleta en las condiciones actuales, es muy complejo y difícil llegar. Es como le dijeron a Napoleón que se necesita para una guerra. 3 cosas dijo Napoleón. Esas son las condiciones que pide. Sí. Plata, plata y plata. Las 3 cosas. Sí, vamos a pedir un café, pero porque venimos a la parte de central, es qué es lo que va a hacer Benjamín de ahora en más. Lo que acaba de decir. Plata. ¿Vamos a un café? Bueno, estamos en nuestro último espacio con Benjamín. Nuestro último café. Nuestro último café. Muy rico, ¿eh? Muy rico el café Marley. Los hijos de Bob Marley, Siggy Marley y compañía. Bueno, realmente tan apasionante escucharlo a Benjamín. Yo prácticamente no pregunté, oye, no sé si se dieron cuenta, le escuché. Yo tengo una duda, perdón. Sí. ¿Quién es el próximo líder ahora si cae, se termina el periodo de 10 años de Horacio Cartes? Espera. ¿A quién decís que... ¿Quién es el próximo actor central de la próxima ¿A década? quién está mirando? Bueno, yo creo que el primero de todos, Argaña, fue el líder del autoritarismo heredado de Stroessner. Él había sido diputado, había incluso propuesto el mariscalato a Stroessner, Sí. después fue ministro de corte de él, ¿no? Fue legislador durante varios periodos, y él era un hombre que era básicamente un stronista, y era la continuidad del movimiento de Stroessner. Oviedo es el último eslabón del modelo autoritario militarista. Sí. El uniformado que cree que nosotros no podemos ir más que solamente haciendo orden cerrado y mano a la visera. Y creo que la década de Cartes será recordada como la década del dinero. La década del dinero. Yo lo conocí a Cartes una sola vez, en un viaje bastante singular. El expresidente Carlos Mesa vino a Paraguay para dar una conferencia en Encarnación. Y a las 5 de la mañana me llama y me dice, me duele extraordinariamente el estómago, Benjamín. Yo le dije, yo estoy ahora mismo en Concepción, pero fulano de tal, Vicente Fernández, se encargará de ti. Se fue Vicente Fernández, que es un amigo dueño de la Paraguaya Inmobiliaria, se fue y lo sacó del Hotel Guaraní y lo llevó al Migone. Lo sacaron, lo operaron, inmediatamente le sacaron 8 piedras enormes. Yo le dije, estas son todas las que Evo Morales te tiró para echarte. Y te comiste todas, porque no puede haber tantas piedras en tu organismo. Y en ese momento me llama Juan Afara, que era gobernador de Itapúa, y me dice, Benjamín, está todo el mundo acá preparado y tenés que venir vos a sustituirlo a él, a dar la conferencia, ¿no? Entonces le digo, no, yo no puedo ir, yo estoy en Concepción. De Concepción a Encarnación yo no llego jamás. Y me dijo, no, se va a ir un avión a buscarte. Viene el avión y dentro del avión había un personaje que se llamaba Horacio Cartes. Yo lo conozco, le saludo, yo le dije, ¿y cuál es tu vida? ¿Por qué te metiste? ¿Cuántos años tenías vos? Bueno, estoy hablando una anécdota del año 2010. 2010. 20 años atrás. Antes de su gobierno, 2010 o 2011. ¿Qué hacía en el avión? Y me voy a sustituir a mi amigo Carlos Mesa. No, ¿qué hacía en el avión? No, el avión era de él. Pero él estaba manejando. No, había un piloto que era, no sé cómo se llamaba, Paredes creo que se llamaba. Claro. Y en el avión estaba el senador Velázquez y estaba Ojeda, que era su secretario. A todos los conozco en ese momento. Pato Ojeda. El avión tiene unos asientos que van uno sentado frente al otro, que es un Kim. Y yo le digo, sí, ¿para qué querés ser presidente de Paraguay? Y me dice, mira, Benjamín, yo soy un tipo exitoso en varios campos, pero no tengo reconocimiento social.
Le llevé a Paraguay al Mundial de Sudáfrica, o sea que es después de 2010. Fui campeón con Libertad durante muchos años, pero no tengo reconocimiento social. Quiero que me amen. Yo le dije, te metiste muy mal. La política es el lugar donde menos gente ama a nadie, ¿no? Y además le dije, ¿cómo vas a manejarle a estos colorados? Le hago el gesto. Detrás estaba Velázquez. Y me dijo, Benjamín, putas. Y si algo yo sé manejar son putas. El avión iba volando con destino a Encarnación, ¿no? Llegamos a Encarnación, di la conferencia, fuimos a comer un pescado en la casa de alguno que no recuerdo quién. Me acuerdo que en el grupo de él estaba Schub en ese momento, ¿no? Y luego retorné a Asunción, ¿verdad? Esa fue la única y última vez que hablé con Horacio Cartes. Pero fue un viaje extraordinario a las fronteras de su alma. Yo creo que el paraguayo solamente dice la verdad en dos lugares, en los aeropuertos y en los aviones. Yo lo que me enteré de los paraguayos y del Paraguay, de personajes de Paraguay, en las escalas de avión y en los aeropuertos, no me enteré en ningún sitio. Vos tendrás la mitad de los secretos del Paraguay en los viajes que haces. Sí. Ahí te cuentan todo lo que no te van a contar. Te cuentan infidelidades, la plata que tienen, de dónde sacó el dinero, qué van a hacer. Porque yo creo que el paraguayo, como es una isla rodeada de tierra, cree que cuando viajas nadie escucha más lo que vas a decir. Es cierto. Entonces te va contando cosas que no deberían revelarte. Te pasó, Benjamín, sos un tipo inteligente, yo te admiro, y la inteligencia muchas veces teme a la inteligencia. Sobre todo en el mismo plano, entre primos interpares. Recuerdo una anécdota que siempre contaba nuestro común amigo Emilito Pérez Chávez. Sí. Decía, estaba De Gaulle dando una conferencia, probablemente en Europa, no sé, no recuerdo, en Inglaterra, y se le acerca a su secretario privado, se llama John Mulroe, y le dice, presidente, tenemos un problema. Y sigue De Gaulle, lo mira como diciéndole, deja de molestarme, y sigue hablando, está hablando al mundo. Mulroe no se movía ahí. En un segundo intento le dice, presidente, le dice, tenemos un problema. Y le vuelve a mirar con más rabia y sigue hablando. Hasta que la tercera no aguanta Mulroe porque había un problema grave. Estaba gestando el mayo francés. Y le dice, arde París, presidente, le dice. Entonces se da la vuelta y atiendan la pregunta a un tipo inteligente. No es que, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué pasó? Mi señora me llamó, que se quemó, mi hijo, ¿cómo está? ¿Quién lidera la revuelta? Pregunta De Gaulle. Jean-Paul Sartre, le dice. El filósofo. Y le dice Charles de Gaulle, y usted pretende, archienemigo de Gaulle, dice, y usted pretende que yo reprima una gloria de Francia. Se dio la vuelta y siguió hablando. Por supuesto, le costó al gobierno, y le costó todo. Pero imagínate la lucha dialéctica, el debate entre inteligentes. Es fantástico. Y la inteligencia no tema intención, que de hecho fue una de las banderas del mayo francés. Sí. Benjamín, ¿cómo te sentís vos hoy en tu nuevo periodo que inicia? Un periodo nuevo. Vos sos como las águilas, te estás reinventando ¿cómo decir? Cada año te reinventas. Es que las crisis nos ayudan a reinventarnos. Y vos lo haces permanentemente, manteniendo siempre el grado de vigencia que se requiere para que tus análisis sean absolutamente. Te pueden gustar, no te pueden gustar, podés acertar, podés no. De hecho, no soy un pronosticador, pero lo haces con pasión y lo haces observando. Como decía Alexander de Tocqueville, la observación, realidad y física de los hechos. ¿Cómo te sentís, Benjamín, en este periodo que se inicia, en esta década que pasó y que se inicia? Bueno, yo creo que la década esta está a punto de pasar, todavía no pasó. Yo creo que están dadas todas las condiciones para eso. Para mí, uno de los grandes desafíos es que estamos volviendo al modelo de Estado-Nación y el fin de la globalización. O sea, los conceptos aquellos de grandes estructuras de mercado conjuntamente con los países, volvemos a una idea de cada uno para sí mismo y arreglándonos como podamos. Estados Unidos empieza una desinversión junto con Occidente del 40% de China. Xi Jinping estuvo ayer con el presidente Putin en Moscú y firmó un acuerdo. Y el último de ellos me da risa. Dice, para que Rusia llene la desinversión de Occidente que está saliendo de China. No tiene capacidad Rusia, menos en estas condiciones, para llenar ese vacío. No, los microchips que se hacían en China se va a hacer en cualquier lado, en Silicon Valley, lo van a hacer en Taiwán, lo van a hacer en los lugares estratégicos. La gente cree que, por ejemplo, Taiwán es un peligro porque es una cuestión de carácter político. No, Taiwán es el mejor fabricante de microchips a nivel mundial. Es clave para toda la industria automotriz. Ahora China nos demostró de que cuando tiene un problema como el COVID,
no participa bajo las reglas globales advirtiéndonos de que tienen un problema en octubre. Nos dicen el 31 de diciembre, cuando más de la mitad del mundo ya estaba contaminado con el virus. Entonces, yo creo que este es un ejemplo de que la globalización implica responsabilidades globales. Y los grandes no estuvieron a la altura de esas responsabilidades. Y volveremos a una especie de Estado-nación en donde tendremos que ver de qué forma y de qué manera ese Estado-nación funciona dentro de las estructuras nuevas que se van formando. Uruguay entiende bien eso. La calle Pou dice, no, acabemos con el Mercosur, yo quiero negociar directamente con China. Esa es una posibilidad que yo veo por una cuestión muy clara, porque está viendo de que ese proceso anterior que era casi fatalista, porque si no te metías en los bloques estabas afuera, ahora no. Ahora tú puedes estar fuera de los bloques y puedes estar construyendo un camino de prosperidad. ¿Se te pasó por la cabeza, y a mucha gente, porque sos un influenciador, sos un influencer, como se diría hoy en muchas cuestiones, ¿se te pasó muchas veces al Benjamín en su casa con tu bella y distinguida esposa, quien le enviamos un saludo acá, tomemos un café, ser presidente de la República, Benjamín? Espérame, Benjamín. No sé. Yo siempre tengo algunos dicen, Benjamín, vos creaste tu propio pretexto para no ser presidente. La Constitución de Paraguay prohíbe a los dueños de medios. Yo soy dueño. Sí, pues puedes renunciar, Benjamín. No venga con ese cuento. Pues mañana podemos vender eso, Benjamín. Eso comienzan a decir todo. Le dije, no. Tengo un presidente que era dueño de medios y que compró 20 medios siendo presidente de la República. Está equivocado. Por favor. Y por eso le ha ido mal. Claro. Y por eso es significativamente corrupto. Claro. Y por eso ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Y por eso será extraditado. Entonces, ¿vos sos amigo mío o amigo de la bolsa? Claro que no, claro que sí. Me estás queriendo meter en un negocio del cual termine siendo víctima. Lo que pasa es que la gente no se da... la gente pasa por alto estas cosas. No. Yo creo que lo que tenemos que recuperar alguna vez es el sentido de la ética. Hacer aquello que realmente corresponde hacer y fundamentalmente cumplir las normas que van en tu contra. Quizás porque donde se mide el verdadero carácter de alguien es, hay una norma que te perjudica, pero tenés que cumplirla. No tenemos que ir. Señor. Igual, por ahí, como es inteligente, te dice que no lo va a hacer. Claro. Mil gracias. Con gran gusto. Enorme. Se repita. Éxitos en todo. Realmente que se repita. Un gran placer estar con ustedes este sábado. Gracias, Enrique. Benjamín, han quedado muchos temas, pero... Que se repita. No, se va a repetir. Dios quiera. El café estuvo bueno. Un noda más, muy buen café. El 1 de mayo lo tenemos acá. ¿Eh? El 1 de mayo. El 1 de mayo tenemos Benjamín. Es el día lunes. Hecho. Día del trabajador. Y vamos a modificar acá nuestras cuestiones. The day after. The day after. The day after. Día después. The day after. Gran sábado para todos. Un placer, ¿eh? Nos vamos. Abrazos. Saludos.